Sociedad Bíblica de México presenta Un peregrino en esta tierra. Un extranjero en su propio mundo. Su misión trascendía fronteras. Su reino no es de este mundo. Un extranjero, llevando luz a las naciones, para sanar corazones, desde el pesebre hasta la cruz. Jesús, peregrino y extranjero. Qué hermoso privilegio celebrar nuevamente esta época decembrina con todos ustedes. Nuestra sociedad en decadencia busca, anhela, desea desesperadamente una expresión de amor que solamente Jesús puede encontrar. El propósito de Dios al enviar a esta tierra a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como peregrino y extranjero, fue para acercarse a nosotros y mostrarnos su amor, su gloria y su poder. Vino a buscarnos y a salvarnos por medio de la redención de nuestros pecados y nos dio acceso a la patria celestial. Por eso, en la Sociedad Bíblica de México hemos preparado una serie de conferencias y participaciones musicales que estaremos transmitiendo a partir del 1 de diciembre al 24, a las 10 de la mañana, por medio de nuestro canal de YouTube. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Les extendemos una cálida y cordial bienvenida a una nueva emisión de Jesús, peregrino y extranjero. Esta es una serie de programas especiales que hemos preparado para esta época navideña con el propósito de proclamar el nombre de Jesús y llevar su amor a cada rincón de sus hogares y dispositivos. El mensaje que compartimos en este programa brinda salvación, vida y esperanza, destinado a todos los que lo requieren en este momento. Para que este mensaje alcance a más personas, te invitamos a compartir este video en tus redes sociales y con tus contactos. Juntos podemos difundir el amor y la luz de Jesús en esta temporada tan significativa. Gracias por unirte a nosotros. Así comenzamos el programa de hoy. Mateo 2, 10, 11 nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos ante la presencia de Cristo en nuestras vidas. Al igual que los magos, debemos buscar a Jesús con un corazón lleno de alegría y disposición a adorar. Además, los regalos que ofrecieron nos inspiran a considerar qué le ofrecemos a Dios. ¿Estamos dispuestos a ofrecer lo mejor de nosotros mismos? ¿Reconocemos a Jesús en nuestras vidas como Rey, Dios y Salvador? Finalmente, la adoración y el servicio a Dios deben ser aspectos centrales de nuestra vida. Este pasaje nos desafía a vivir con un sentido de asombro y gratitud, recordando que cada día podemos acercarnos a Jesús con alegría y ofrecerle nuestras vidas como un regalo. Con esta breve reflexión, les presentamos nuestra siguiente conferencia. Hola mis amigos y hermanos, qué gusto saludarles en este día tan especial de este mes tan bello. Me parece que el mes de diciembre es un mes muy bonito. Por muchas situaciones las familias se unen, se acercan, hay compañerismo,
Nuestras iglesias tienen actividades más seguras, más firmes en el aspecto de la fe y de la confianza y del servicio al Señor. La fraternidad se consolida de una manera muy especial. Pero hay una cosa maravillosa que existe, y es que en este mes celebramos esta época navideña, esta época en la que conmemoramos la venida del gran Rey, del Rey de Reyes y Señor de Señores, la venida del Príncipe de Paz, aquel que es Dios Todopoderoso, pero que llegó hasta nosotros. Agradezco mucho a la Sociedad Bíblica de México, el arquitecto Julio Splinker y su equipo, por esta invitación tan especial para compartirles un mensaje basado en el tema general que Jesucristo es peregrino y extranjero. Pero también quiero hablarles acerca de la llegada del Señor Jesucristo, la llegada a esta tierra. Cuando Jesús llegó a esta tierra, llegó en forma de un frágil bebé, pero dice la Biblia, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que hubo algo muy especial cuando Jesús era un bebé. Dice la Biblia en Mateo capítulo 2, versos 10 al 11, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Aquí nos habla la palabra del Señor que estos personajes, conocidos en la palabra como magos de Oriente, del Oriente, vinieron hasta las tierras bíblicas, hasta Jerusalén y a Belén específicamente, y ahí entraron a la casa donde se encontraba el niño Jesús. Y de esta manera entraron ellos y dice que lo adoraron. Le rindieron adoración. Ellos sabían que aquel pequeño bebé era Dios. Por eso lo adoraron. Dice que al ver la estrella, una estrella maravillosa que les había guiado desde el oriente hasta Jerusalén, hasta tierras bíblicas, y luego se posó sobre Belén, que es el lugar donde nació el Señor Jesús. Mis estimados hermanos, mis amigos, hay algo muy importante y trascendental. El mensaje principal de la palabra de Dios, la Biblia, es el Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Pero déjeme decirle que este mensaje del Evangelio no está dirigido únicamente para una pequeña aldea. En este caso podríamos pensar Belén o Nazaret, pero no está nada más dirigido a esas pequeñas aldeas, sino más bien está dirigido a todo el mundo, a todas las razas, a todos los pueblos, razas y naciones que habitamos este planeta Tierra. Bien lo dice la palabra del Señor allí en aquel pasaje de Juan 3, 16 y 17, que es conocido como el corazón de la Biblia, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Comienza esta palabra diciendo: de tal manera amó Dios al mundo. Lo amó tanto que ha dado a su amado Hijo, unigénito Hijo, y dice: para que todo aquel. Y esta frase, todo aquel, significa lo que es, como se habla. Todo aquel, de todas las razas, de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las naciones, han de venir a glorificar al Señor. Los magos que vinieron de Oriente, dice la palabra del Señor, que llegaron y se regocijaron y lo adoraron. Ellos no eran hebreos, no eran judíos, no eran israelitas, pero vinieron para servir al Señor. Una representación maravillosa de cómo el Señor quiere salvar a todo aquel que cree. Como dice el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio,
porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente, pero luego también al griego, al gentil, a quien no es judío. El Evangelio es universal y Dios recibirá adoración de pueblos lejanos que nunca habían oído de Él, porque su amor se extiende, como dice la palabra. Desde que el Señor Jesús envió a sus discípulos con la gran comisión, la cual nos corresponde también a nosotros, dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero el mensaje del Evangelio no es un mensaje de condenación ni de juicio, sino un mensaje de salvación, de vida, de salud, de alcance, de restablecimiento, de sanidad, un mensaje de vida eterna. La voluntad del Señor, el deseo de Dios es que todo aquel que habita el mundo pueda dedicarse y consagrar su vida al Señor. Este pasaje citado de Mateo, donde vinieron los magos, se refiere a una visita muy especial que tuvo el recién nacido Dios encarnado, Cristo Jesús, de unos magos procedentes del Oriente. Aparentemente eran astrónomos, sabios, que habían estado viendo un objeto estelar desde hacía algunos 2 años y finalmente siguieron la estrella y fueron guiados hasta la aldea de Belén de Judá, en la tierra de Israel, donde se encontraban José y María con el pequeño niño. Cuando estos extranjeros vieron al Señor, cuando estos extranjeros vieron al niño, le rindieron adoración y le ofrecieron los presentes que habían preparado para él. Ellos vinieron desde muy lejos, desde muy lejanas tierras, extranjeros, personas extrañas. Vinieron, caminaron. Usted sabe que en aquellos años no había ningún medio de transporte tan rápido. Era el caballo, era el asno o era el camello, y ellos llegaron. Tradicionalmente se dice que son 3 los magos o los sabios astrónomos que vinieron, pero podrían ser más, y el número 3 es solamente representativo. Qué maravilloso es que Dios está abierto en su amor para todos. Amigos, amigas, qué maravilloso es saber que al Señor no le importa tu raza, tu color, tu lengua, tu estatura, tu lugar geográfico de nacimiento. No hay razas especiales para el Señor. No son los nórdicos, no son los de América del Sur, no son los del norte de nuestro continente, no son los europeos. Es toda la raza humana, porque la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien lo dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versos 5 al 7. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, del Santo de Israel que te ha honrado. Dice la palabra: personas, gentes, naciones que no te conocieron correrán a ti, es decir, correrán al conocimiento de la palabra de Dios, del pueblo de Israel. ¿Por qué? Por causa de Jehová. Aquí el centro y lo trascendental no es un pueblo. Aquí el centro y lo trascendental es Dios, a quien corremos, a quien nos acercamos. En una ocasión, estimados hermanos y amigos, cuando Jesús estaba predicando un mensaje, y en este mensaje fue duro, fue recio, y le dijo a la gente: ustedes me están siguiendo a mí porque les he llenado el vientre, porque les multipliqué los panes. Pero verdaderamente, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que creer en mí, comer mi carne, mi sangre. Eso significaba creer de todo corazón en mí. Y a la gente no le gustó el mensaje del Señor. Y se empezaron a ir. Empezaron a alejarse.
lo cual preocupó mucho a Pedro. El apóstol Pedro llegó con el Señor Jesucristo y le dijo: Señor, la gente se está yendo, nos está dejando. Qué terrible es si en alguna parte las personas empiezan a salirse de una iglesia porque pues algo los movió en otra parte. No debiera de ser así, pero muchas veces ocurre. Entonces Pedro, preocupado por esta situación, le dice al Señor: Señor, les estás hablando muy duro, se está yendo la gente. Y el Señor le dijo, ¿qué cree que le contestó el Señor? No le dijo, ve y deténlos, que no se vayan, que no nos dejen solos. No es eso lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: Pedro, si acaso quieren irse ustedes también, váyanse ustedes también. Pero Pedro contestó la gran respuesta que nos ha sido de grande bendición a todos nosotros en las siguientes generaciones, y dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Por eso corremos hacia el Señor, como dijo el profeta Isaías, corremos hacia Él y nos acercamos a Él en sus misericordias, así como vinieron aquellos magos de Oriente y le dijeron al Señor: tú eres Dios, y le rindieron la adoración y le trajeron presentes. En Marcos capítulo 16, versos 15 al 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todo el mundo, estimada familia, todo el mundo. Si usted vive en Alemania, es para usted. Si usted vive en Reino Unido, es para usted. Si usted vive en Argentina, es para usted. Si vive en Canadá, es para usted. Si vive aquí en México, es para usted. Es para todos este llamado. Creer en el Señor. El que crea en el Señor será salvo. Todas las razas, todos los pueblos, todas las naciones. Así lo dice la palabra. Y en Hechos capítulo 8 se nos narra un encuentro muy especial que nos da un ejemplo de cómo el Señor está bendiciendo a personas que no solamente son los judíos. Los judíos en un principio pensaban que eran los únicos y que nada podía extenderse más allá de del territorio de ellos. Pero mire lo que dice Hechos 8:27 en adelante. Dice ahí se nos narra, mejor dicho, el encuentro entre el evangelista Felipe y un etíope eunuco, un alto funcionario de la reina de Candace en Etiopía. Y este pasaje, estimados hermanos, describe cómo Felipe le explicó el evangelio a este personaje eunuco etíope, y luego creyó este personaje y se bautizó. Entonces encontramos cómo el Señor transformó una vida. Este personaje que venía desde Etiopía conocía de Dios, pero iba leyendo el pasaje de Isaías 53. Y Felipe, que era el evangelista, fue llevado por el Espíritu Santo y caminó junto al carro del etíope y escuchó lo que leía. Y le pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? Y el etíope contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explicara? Y lo invitó a subirse al carro y, comenzando desde esta escritura, le empezó a hablar de Jesucristo. Cómo Jesucristo se manifestó a esa nación etíope de una manera maravillosa y portentosa. Cuando llegaron a cierto arroyo, cierta laguna, cierto lugar con aguas, dijo el etíope: aquí hay aguas, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: bien puedes si crees de todo tu corazón. Creer de todo corazón nos acerca al Señor. Creer de todo corazón nos pone en el camino, en el terreno de las bendiciones de Dios. Conviértete en un hijo de Dios, creyéndole a Él y su palabra. Fíjate cómo la palabra de Dios nos muestra este ejemplo con el etíope. Pero hay otro ejemplo que encontramos en Hechos capítulo 10, verso 45 al 46. Aquí en Hechos capítulo 10, en este pasaje, se describe cómo el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban ahí, sobre los gentiles.
mientras Pedro hablaba la palabra del Señor. Y dice que los creyentes judíos que habían acompañado al apóstol Pedro se quedaron asombrados, atónitos, como dice la palabra, se quedaron atónitos, asombrados, debido a que ellos vieron cómo el Espíritu Santo también se derramaba sobre las personas que no eran judíos. Lo que requirió el Espíritu Santo en esta ocasión, ante estas personas que no eran judíos, que no eran hebreos, era que solamente se hablara la palabra, que se predicara el mensaje. Cuando se predica el mensaje, cuando no estamos metiendo ideologías, pensamientos propios, ideas nuestras, sino que predicamos la palabra, es el Espíritu Santo el que usa la palabra, toma la palabra y la aplica al corazón de los oyentes que creen de todo corazón. Así creyó, así pasó con Cornelio, que creyó, y dice que había reunido a sus parientes, a su familia, a sus amistades, y todos creyeron. Y sobre todos los que creyeron, que fue la totalidad, se derramó el Espíritu Santo. Así es, amados hermanos. Entonces ellos estaban conscientes como el Señor está con nosotros. Y a quien le cree, Dios lo bendice. Estimados amigos, estimadas familias, nosotros ya conocemos el final de la historia. Conocemos el final de la historia. La historia dice, allá en Apocalipsis, dice en el capítulo 7, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Nota usted aquí, estimado amigo, estimada amiga, estimadas familias, que el apóstol Juan está diciendo que miró una multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. Ese es el final de la historia. No pareciera que en estos tiempos tan complicados hubiera una victoria tan apabullante, pero la Biblia dice que Jesucristo ya triunfó sobre el enemigo. Dice el apóstol Pablo a los colosenses que Jesús en la cruz exhibió públicamente a Satanás y a sus huestes malignas y las derrotó y los avergonzó, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo es victorioso, Él es todopoderoso y Él recibe la adoración de todos los pueblos. Así que nosotros, en nuestra lengua hispana, podemos adorarlo, pero lo adoran los chinos, los europeos, otros asiáticos, en fin, cualquier lengua que hable la gloria de Dios va a ser recibida. Y en esta hora tan especial, yo hago énfasis en esto. Cuando los magos del Oriente vinieron, ellos lo adoraron. Adoraron al niño Jesús, que luego creció en gracia físicamente y en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres, y fue a la cruz del Calvario para dar su vida por nosotros. Y en esto consiste la vida eterna, en creer en Jesucristo. No pienses que por rasgos económicos, materiales, sociales, tú no tendrías parte en esta bendición. Claro que no. La Biblia dice en Juan 3:16, para que todo aquel
que en Él cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y luego quiero decirle finalmente que la palabra de Dios remarca que quienes han recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal vienen a ser miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nadie es un extranjero en la iglesia del Señor Jesucristo. No importa el color, no importa el idioma, no importa condición social o económica, no importa ninguna cuestión cultural, importa nada más que tengamos a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Deseo que este día tan especial, en esta época tan maravillosa de Navidad, de fin de año, reflexiones y le entregues al Señor todo tu ser, todo tu alma, todo tu espíritu, todo tu cuerpo, y glorifiques al Señor, porque de esta manera vienes a constituirte en miembro de la familia de Dios. El Señor te bendiga, el Señor bendiga tu vida y te guarde de una manera muy especial. Vamos adelante. Dios bendiga a la sociedad bíblica y bendiga a cada familia influenciada por esta palabra. Amén. Hasta luego. Agradecemos a Dios que nos revela su palabra para que nuestra fe sea fortalecida. Las redes sociales son una buena herramienta para proclamar el Evangelio. Te invitamos a enviar el link de este programa a tus contactos. Volvemos. Ve, dilo en las montañas, todo lugar y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Pastores sus rebaños de noche al cuidar, con gran sorpresa gloriosa luz brillar. Ve, dilo en las montañas, todo lugar y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Después muy asombrados oyeron un cantar de ángeles en coro, las nuevas proclamar. Ve, dilo en las montañas, todo lugar y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Oh, 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 oh. De Dios amor sublime al mundo descendió. Ve, dilo en las montañas, todo lugar y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació, que Cristo el Rey nació, que Cristo el Rey nació. Oh, oh, oh.
En Mateo 2:11, los magos presentan 3 regalos significativos: oro, incienso y mirra. Cada uno de estos presentes simboliza algo. Oro representa la realeza de Jesús, reconociéndolo como rey. Incienso simboliza la divinidad, ya que se usaba en la adoración, indicando que Jesús es Dios. Mirra. Este ungüento, utilizado también en el embalsamiento, anticipa el sufrimiento y la muerte de Cristo, subrayando su papel como Salvador. Abramos nuestros corazones y escuchemos con atención el siguiente mensaje. Hola, soy el pastor Luis Flores, de Casa de Oración en Reynosa, Tamaulipas, México. Presidente del Comité Estatal de Sociedad Bíblica en Tamaulipas. Dentro del marco de la celebración de esta temporada navideña, Sociedad Bíblica ha preparado un programa especial. Creo que será de mucha bendición y edificación para ti y para tu familia. Jesús, peregrino y extranjero. Su reino no es de este mundo, un reino celestial que se estableció desde antes de la fundación del mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mateo nos relata un hecho extraordinario en el capítulo número 2 del Evangelio según San Mateo, versículo 10 y 11. Dice así la palabra de Dios: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Qué le parece si tomamos un momento de oración pidiéndole al Señor, así de la misma manera como el Señor le habló a estos magos de Oriente a través de la estrella, que el Señor nos pueda iluminar en nuestra mente y en nuestro corazón y recibir la palabra de Dios para este tiempo? Padre, en este día confiamos que de la misma manera como tú dirigiste a estos magos de Oriente, hombres que no pertenecían a tu pueblo, guiándolos a través de la estrella para que tuvieran un encuentro personal contigo, el niño, hombre, Dios. Padre, te rogamos que nos reveles a través de ella y nos enseñes el camino que debemos andar. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Todos podemos decir amén y amén. Este relato en el Evangelio según San Mateo es un relato sorprendente. Estos hombres, los cuales describe Mateo como magos de Oriente, es decir, hombres que no eran de la región de Judea, que no eran hombres que pertenecían a Israel o al pueblo de Dios, vieron una estrella en Oriente y decidieron seguirla. Entendieron que Dios les estaba hablando y les estaba guiando a través de la estrella para que pudieran encontrarse con Dios. Creo que Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras. Primeramente, Dios habló al hombre directamente, audiblemente. Le habló a Adán, le habló a Noé, le habló a Abraham de forma audible. Después, Dios envió profetas para que hablaran al pueblo, y sin embargo, a pesar que los profetas les hablaban, el pueblo endurecía su corazón. En el Nuevo Testamento, después del nacimiento de Cristo, vemos que Dios nos habló a través del Hijo. Primero lo hizo el Padre, luego lo hizo directamente a través del Hijo, y en esta temporada nos habla a través del Espíritu Santo. Así es que Dios, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, ahora le habla a estos hombres
que son hombres doctos a través de una estrella. Dios se revela desde el cielo, como dice el apóstol Pablo en Romanos, contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, es decir, Dios se manifiesta a través de la creación. Podemos ver su grandeza, podemos ver su poder, podemos ver su deidad a través de la creación. Y estos hombres, a pesar de no ser judíos y no ser del pueblo de Dios, entendieron que esta estrella era una señal de Dios para guiarlos al encuentro con el Mesías que había nacido. Aún el pueblo judío que estaba cercano no tenían esa misma claridad. El apóstol Juan revela a través del capítulo 1 de su evangelio diciendo: a lo suyo vino, es decir, el mundo y los que en él habitan le pertenece, a lo suyo vino, y los suyos, dice, no le recibieron, es decir, los judíos. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. El Señor quiere llegar a todo pueblo, a toda lengua, a toda tribu, a toda nación, a todo aquel que crea. Y estos hombres, a pesar de no tener la escritura, entendieron y les fue revelado que esta estrella que brillaba intensamente era la estrella que les guiaría a un encuentro personal con Jesucristo. Ellos, dice, al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Es decir, el Espíritu de Dios los impactó de tal manera que el gozo les inundó y pudieron hacer un viaje bastante extenso para buscar por la fe al Hijo de Dios y a Dios mismo. Indagaron, inquirieron y caminaron hasta llegar a Belén. Y al entrar, dice, en la casa, vieron al niño con su madre María. Una casa humilde. Tal vez pudiéramos pensar que siendo un rey nacería en un palacio, que siendo el Señor nacería con todo el esplendor, pero en un humilde pesebre y en una humilde casa fueron a encontrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, reflejando la humildad de Jesús. Cuando entraron, vieron a este pequeño con su madre y dice de manera siguiente, postrándose, lo adoraron. Antiguamente, toda persona que visitaba a un rey se postraba, hacía una reverencia, pero no lo adoraba como Dios. Los reyes y magos de Oriente se postran y adoran porque entienden en lo más profundo de su ser que están delante del Hijo de Dios y Dios mismo, del Mesías prometido. Durante mucho tiempo, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Daniel y sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, enseñaron a estas generaciones acerca del Mesías. La vida de Daniel impactó las generaciones y escucharon de que un día llegaría un Mesías, Salvador, que salvaría a Israel, y no solo a Israel, sino a las naciones enteras de sus pecados. Estos hombres fueron impactados y estos hombres por revelación entendieron que era necesario postrarse y adorarlo. Herodes, sin embargo, aunque dijo, dígame si encuentran a este niño Mesías, a este Hijo de Dios, a este Rey de los judíos, para que yo también me postre y lo adore. Satanás es engañoso. Sabemos que Herodes no quería ir a postrarse y adorar, sino quería exterminar a este rey para que no destituyera su reinado apócrifo. Ellos se postran, lo adoran como usted y yo deberíamos hacerlo. Esta temporada navideña, muchas familias entran a veces en una profunda
depresión, desánimo, tristeza. Piensan que tal vez comprando cosas van a llenar ese vacío que está en su corazón. Y corren de un lado para el otro, comprando regalos, preparando la cena, olvidando que el centro de esta temporada es Jesús, el peregrino y extranjero. Jesús cuyo reino no era de este mundo, y Jesús, el cual es el motivo de la Navidad. Amado, usted y yo debemos aprender a reconocer esas señales que Dios nos manda. De muchas formas, de muchas maneras, nos habla para que usted y yo, de la misma manera como estos magos de Oriente, se postraron y adoraron. Debe ser una temporada donde usted y yo podamos rendirle adoración al único que es digno de recibirla, a Jesucristo, Yeshua, el Mesías, el único Dios verdadero, a su Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. Luego, de forma seguida, abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos. Amado, qué importante que así como ellos lo hicieron, nosotros podamos abrir nuestros tesoros. ¿Y qué es lo que usted y yo tenemos? Tal vez usted puede ser una persona acaudalada o tal vez usted no tenga finanzas, pero Dios está hablando de tesoros que están dentro de su corazón. Su tiempo, su talento y su tesoro debe ser rendido totalmente a Él. Ahora, ¿qué fue lo que ellos le ofrecieron? Primero, oro, porque era el oro quien representaba a los reyes. Así es que era importante que se le ofreciera oro porque era un rey a quien ellos iban a adorar. Incienso, porque era Dios y tenían que adorarlo y tenían que orar al rey. El incienso representa la oración, mientras que el oro representa la divinidad, la deidad, y también representa la realeza. Y por último, mirra, porque Jesús no solo era rey, no solo era Dios, sino era hombre. Y la mirra era un instrumento con el cual se ungía a los muertos, a los cadáveres, hablando del sacrificio de este rey Dios que tenía que hacerse hombre para morir entre nosotros y para poder redimir a su pueblo, no solo a los judíos, pero a todo aquel que en él crea. Amado, en esta temporada donde tal vez muchos celebran la Navidad, reuniéndose en familia, pasando tiempo con nuestros hijos, compartiendo regalos unos con otros, entendamos que Él desea que usted le abra sus tesoros. ¿Y cuál es el mayor tesoro? Su corazón. Yo lo animo y yo lo invito en este tiempo, en esta temporada de celebración, que usted le abra el tesoro de su corazón y que le entregue su vida, su casa, su familia y todo lo que usted tiene al único que es digno de ser adorado, al único que es digno de recibir la gloria, el honor, el poder por los siglos. Ábrale su casa, así como aquella familia le abrió un humilde pesebre, una humilde casa, un humilde mesón, donde la familia de José y de María pudieron posar. Los presentes que estos hombres les entregaron, el oro, el incienso y la mirra, eran elementos sumamente valiosos. José y María eran una familia que no tenía recursos. Habían viajado desde su ciudad hasta Belén para empadronarse y obviamente los recursos eran necesarios. Dios, que es el que provee todas nuestras necesidades,
Él proveyó a la familia de Jesús, a sus padres, José y María, oro, es decir, recursos materiales, incienso y mirra, que serían valiosos en su viaje a Egipto, porque tendrían que huir de la ira de Herodes, quien ejecutó una matanza terrible llamada el Día de los Inocentes. Raquel llora a sus hijos porque Herodes decide exterminar a todos los niños recién nacidos, pensando exterminar a Jesús, al Mesías. Hoy muchas personas sienten una repulsión contra el cristianismo, contra los hijos de Dios y contra la iglesia. A los suyos vino y los suyos, dice, no le recibieron. Qué importante, amado, que en esta temporada, de la misma manera como esta familia recibieron en el mesón a la familia de Jesús, nosotros podamos tener un lugar especial. Es importante la celebración, es importante la fiesta, es importante la convivencia familiar, pero Jesús debe ser el centro de esta temporada. Debemos buscar a Jesús, así como estos magos al ver el brillo de la estrella buscaron a Jesús. Usted y yo debemos hacer un espacio en esta temporada para buscar a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. De la misma manera que estos hombres vieron la estrella, es decir, vieron una señal y se regocijaron, yo creo que Dios le ha enviado a usted y a su familia muchas señales. El nacimiento de Cristo marcó un hito en la historia de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo. Hay gente que no cree, hay gente que aún así niega a Jesús y niega su deidad. Hay algunos que dicen que no nació en esta temporada, pero lo importante es no solamente que nació en esta temporada, lo importante es que Jesús pueda nacer en tu corazón y que haya espacio en tu corazón para Jesús, que haya un mesón, que haya un lugar y que haya cabida en ti y en tu familia para regocijarte al ver la señal del Hijo de Dios. Que al entrar en casa, así como estos hombres, tú puedas postrarte. Permite que el Señor entre en tu casa, entre en tu corazón, y cuando Él lo haga, póstrate y adora. Es un buen momento para hacerlo. Postrarnos y adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y por último, aprovecha esta temporada para abrir el tesoro de tu corazón y ofrécele lo mejor que tú tienes. Ofrécele tu tiempo, ofrécele tus tesoros y ofrécele tus talentos. Sé que si lo haces, el Señor va a hacer cosas sorprendentes contigo. Va a hacer cosas sorprendentes en tu casa, porque donde está el Espíritu de Jesucristo, ahí hay libertad, ahí hay poder. ¿Qué te parece si tomamos este último minuto para hacer una breve oración y que usted y yo le podamos rendir nuestra vida, nuestro tiempo y nuestro tesoro y talento al Rey de Reyes? Oremos al Señor. Padre, en esta temporada tan especial, donde el mundo entero celebra la Navidad, nosotros hemos decidido regocijarnos al ver tu estrella. Hemos decidido que cuando tú entres en nuestra casa, podamos postrarnos y adorarte a ti. Y hemos decidido abrir el tesoro de nuestro corazón y ofrecerte nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro tesoro y nuestro talento. Todo te pertenece a ti, todo es tuyo, y por esa razón te damos a ti la gloria y la alabanza.
Que tenga un excelente día. Que Dios le bendiga. Saludamos a todo el equipo de Sociedad Bíblica de México, a nuestro director, el arquitecto Julio Splinker, y a todos los colaboradores. No quisiera mencionar a ninguno porque tal vez eximiría de mencionar a alguien, y sé que todos hacen un grande esfuerzo para que la palabra de Dios siga llegando. Él envía su palabra, como dice el Salmo 107:20, y nos sana y nos libra de destrucción. Que tenga un excelente día y que Dios le bendiga. Dios se revela a nosotros a través de su palabra. Le agradecemos la oportunidad de poder escucharla este día. Así concluimos nuestra emisión de hoy. Esperamos de corazón que haya sido de gran edificación para cada uno de ustedes y que los mensajes compartidos hayan resonado en sus corazones. Queremos aprovechar esta oportunidad para invitarles a visitar nuestras sucursales, así como nuestra tienda en línea. Contamos con una amplia variedad de materiales diseñados especialmente para sus familias y ministerios. Estamos seguros de que encontrarán recursos valiosos que enriquecerán su vida espiritual y la de sus seres queridos. No olviden que nos reuniremos nuevamente mañana a las 10 de la mañana, donde concluiremos con nuestra serie de programas navideños titulada Jesús, Peregrino y Extranjero. Será un placer contar con su presencia y seguir compartiendo juntos en este tiempo tan significativo. Los esperamos. Bendiciones. Hasta pronto.